Doctor, compañeros. Hoy voy a exponer acerca de las enfermedades exantemáticas. Para esto, pues vamos a comenzar con un breve caso para más o menos orientarnos a lo que vamos a ver durante toda la exposición. Entonces, acá tenemos un paciente de 4 años que se presenta con fiebre y con un rash en la parte superior del cuerpo, como vemos en la imagen, y se nota claramente enfermo. Los padres además nos dicen que el rash apareció hace un día. Entonces, para responder este caso, lo primero que se nos va a tener que venir a la mente son las 6 enfermedades de las cuales nosotros vamos a hablar hoy, que son el sarampión, la escarlatina, la rubiola, la varicela, el eritema infeccioso y el exantema súbito, también llamado rociola infantil. Lo de primera, segunda, tercera enfermedad son como se conocía antiguamente, que pues se lo pusieron no por el orden en que fueron describiendo estas enfermedades. Y a estas enfermedades las conocemos como el conjunto de enfermedades exantemáticas de la infancia. Y para esto tenemos que saber qué es un exantema. Un exantema es una erupción cutánea de morfología, extensión y distribución variable y que se presenta en el contexto clínico de una enfermedad de una etiología muy diversa, como las que vamos a ver. Hay que diferenciar un exantema, que no es lo mismo de un enantema, ¿ya? Enantema. Un exantema, como bien lo dice acá, es una erupción que ocurre a nivel cutáneo, que ocurre en la piel. En cambio, un enantema va a ocurrir a nivel de las mucosas. Entonces, más o menos para hacer la diferenciación. Entonces, vamos a empezar comparando las diferentes etiologías que tienen estas enfermedades. Para empezar, como se ve a simple vista, la mayoría de estas está causada por virus, a excepción de la escarlatina, que está causada por una bacteria, que es pues el Streptococcus hemolítico del grupo A, o también lo van a encontrar como Streptococcus pyogenes. ¿Okay? En lo referente a las enfermedades que están causadas por virus, podemos dividirlas las que están causadas por un virus ARN y las que están causadas por un virus ADN. Las que están causadas por virus ARN son el sarampión y la rubiola. El sarampión, pues por el virus de sarampión de la familia de los paramyxovirus, y la rubiola por el virus de la rubiola que pertenece a la familia de los togavirus o togaviridae, como se dice. Luego tenemos a los que tienen una etiología de un virus ADN, que en este caso vendría a ser la varicela, que está causado por el virus de la varicela zoster o el virus de herpes humano tipo 3. Y también tenemos al eritema infeccioso, que está causado por el parvovirus 10B19, lo siento. Esto es diferente, no se vayan a confundir con el parvovirus que le da a los perritos, parvovirus humano B19, ¿ok? Luego tenemos al exantema súbito, que está causado por el virus herpes humano tipo 6 y 7. De estos el más común es el 6. Acá también tenemos el 6A y el 6B, de los cuales el más común es el 6B, ¿ok? Entonces eso es más o menos para recordar lo que es la etiología. Ahora, a lo largo de esta exposición nosotros vamos a hablar acerca de ciertas características para lograr diferenciar estas enfermedades. Lo voy a poner en otra pantallita para explicarles eso. Ya, entonces lo que vamos a ver acerca de cada una de estas enfermedades es, para empezar, el periodo de incubación. Voy a hacer una línea acá. Entonces, que es básicamente desde el ingreso del agente etiológico a nuestro cuerpo hasta la aparición de los síntomas, que va a determinar también el inicio del periodo prodrómico de los pródromos. ¿Okay? Y de ahí vamos a delimitarlo hasta la aparición del exantema, lo que nos va a comenzar a delimitar el periodo exantemático. Entonces vamos a tratar de diferenciar estos 3 periodos en cada una de las enfermedades. De ahí ya pues viene un periodo de recuperación o ya sea de complicaciones. También vamos a evaluar en cada una de estas enfermedades lo que es el tipo de contagio, ¿no?, que vamos a tener, tipo de contagio, que ya les voy adelantando que en cada una de estas enfermedades es de tipo respiratorio, básicamente, de manera general, para acordarnos, con algunas diferencias, pero ahorita para recordar de ese modo. Vamos a también identificar el grupo etario, donde se va
donde va a ser más representativa cada una de estas enfermedades. Y también vamos a evaluar de cada una el periodo de contagio. El periodo de contagio, que es justamente donde esta enfermedad se hace transmisible de una persona a otra. Entonces, esos son básicamente los puntos que vamos a evaluar. Vamos a comenzar con lo que es el sarampión. Entonces, el sarampión, como ya les dije, tiene como etiología el virus del sarampión, que pertenece a un grupo de los paramyxovirus. Es un virus ARN monocatenario y esta es una enfermedad altamente contagiosa que ingresa por vía respiratoria. Voy a cambiar de color. Que ingresa por vía respiratoria o por la conjuntiva. Entonces, estas gotitas respiratorias que se van a eliminar por medio de la tos van a permanecer suspendidas en el aire o aerosolizadas, más o menos por un promedio de 2 horas en espacios cerrados. Y de todas las personas que están expuestas a estas gotitas, aproximadamente el 90% llegan a contraer la enfermedad. Por eso se dice que es altamente contagiosa. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 10 a 14 días, un promedio de 13 días. De ahí tiene un periodo prodrómico que es de 3 días y un periodo exantemático que es de 4 días. Estos son valores aproximados, no es estrictamente así. Entonces, más o menos para recordarlo. Y pues contagia 5 días antes y 5 días después de la aparición del exantema. Entonces, si el exantema aparece acá, pues va a contagiar 5 días antes y 5 días después. El grupo etario en el que suele aparecer más esta enfermedad es en pacientes de 12 a 15 meses, en pacientes bebés chiquitos. Entonces, en lo referente a los pródromos, acá lo que vamos a tener que diferenciar bastante, y lo voy a resaltar acá, es que va a presentar conjuntivitis con fotofobia y además van a presentar estos niñitos síntomas como fiebre, tos seca, rinorrea, la coriza, ¿no? Que es como un resfrío. Entonces, esos son básicamente los síntomas que van a aparecer en el pródromo. Y también algo muy importante acá para diferenciarlo de otras enfermedades es que más o menos unas 48 horas antes de la aparición del exantema va a aparecer un enantema, que es conocido como las manchas de Koplik, ¿ok? Ya vimos que los enantemas se producen en las mucosas. Entonces, estas manchas de Koplik son elevaciones más o menos de 1 a 3 milímetros, son blanquecinas, medias grisáceas, de una base eritematosa que aparecen en la mucosa bucal enfrente de los molares, aunque también se puede distribuir pues, por toda la boca. Y estas son patognomónicas del sarampión. ¿Ok? Desaparecen cuando ya aparece el exantema, ¿no? Lo referente al exantema, este va a ser de tipo, lo voy a subrayar acá también, va a ser de tipo maculopapular confluente. ¿Sí? Este va a aparecer en la parte posterior retroauricular, ¿ok? Detrás de las orejitas va a aparecer, aunque en algunas literaturas de frente le pone que aparece en la cara. Y va a empezar a distribuirse de manera descendente y centrífuga. También lo van a poder encontrar que tiene una distribución céfalo-caudal, ¿ok? Para que sea caudal, para que sea más fácil de recordar. Y centrífuga ya. Demora más o menos 3 días en afectar todo el cuerpo y va a desaparecer también en el mismo orden que apareció. Y estas no van a aclarar a la presión. Entonces, este exantema no es más o menos rojizo, entonces cuando nosotros presionamos no va a aclarar, no se va a hacer blanquito. Y pues luego de este periodo exantemático ya vamos a encontrar un periodo de recuperación. Lo voy a poner acá, un periodo de recuperación que más o menos dura entre 10 a 14 días y que está caracterizado, y lo voy a poner acá, por una tos persistente, ¿ok? Y luego de este periodo de recuperación, que más o menos, pongámosle 2 semanas, ya va a venir un periodo de inmunidad que es de por vida, ¿no? Hay muy pocos casos registrados de reinfecciones, entonces, en general podemos hablar de una inmunidad de por vida. Lo referente a las complicaciones,
Las complicaciones más frecuentes es la sobreinfección bacteriana y la diarrea. Esas son las dos complicaciones más comunes. Sin embargo, también tenemos otras que también hay que mencionar, como por ejemplo la panencefalitis esclerosante, que es rara, pero esta es mortal. ¿Ok? Esta, lo siento. Esta panencefalitis esclerosante ocurre porque va a haber una persistencia de la infección, porque no hay una respuesta inmune adecuada. Entonces, esta infección va a persistir a nivel del cerebro, lo que va a ocasionar un deterioro mental, contracciones mioclónicas, convulsiones y, como ya les dije, la muerte también. Entonces, para recordar eso. En el caso de las sobreinfecciones bacterianas, las más comunes que vamos a tener es la neumonía de células gigantes de Hedge y la otitis media aguda. Luego vamos a tener otras complicaciones como úlceras coroneales y esta enfermedad es prevenible. ¿Por qué? Porque tiene su vacuna. Entonces, la vacuna es la vacuna SPR, de la cual ya se habló en la clase pasada. Se aplica en 2 dosis, la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. ¿Ok? SPR, ¿por qué? Porque viene en conjunto con sarampión, paperas y rubiola, ¿ok? Entonces, 12 meses y a los 18 meses. Acá está nuestro esquema de vacunación. ¿Por qué la primera dosis se aplica a los 12 meses y no antes? Pues esto ocurre básicamente porque la madre, tenemos acá una mamá, le va a transmitir la inmunidad al bebé, ¿ok? Esta madre que ya está vacunada o que ya ha tenido sarampión en algún momento de su vida y ya tiene la inmunidad, entonces vía transplacentaria va a transmitir esta inmunidad al bebé que más o menos le va a durar entre 6 a 12 meses. Es por eso que más o menos en ese tiempo es cuando se tiene que poner la vacuna y es por eso que también en ese tiempo es cuando empiezan a aparecer los casos de sarampión. En lo referente al tratamiento, la OMS da más o menos 4 lineamientos generales para el manejo del sarampión. El primer lineamiento es el aliviar los síntomas comunes. ¿Okay? La fiebre, la conjuntivitis, la coriza, la sensación de resfrío que va a tener el bebé. Y pues para la fiebre recomienda paracetamol cuando la fiebre ya es mayor de 39 grados centígrados y para la conjuntivitis aconseja una limpieza regular con hisopos de algodón y aplicar ungüento ocular de tetraciclina 3 veces al día. Luego, el segundo alineamiento y uno también de los más importantes es el brindar apoyo nutricional, o sea, continuar con la lactancia materna, porque estos niñitos tienden, justamente por el mal estado en el que se encuentran, ya no tienden a deshidratarse mucho, entonces por eso hay que seguir con la lactancia materna. Luego se recomienda un suplemento de vitamina A. La vitamina A ha demostrado que ayuda a disminuir la morbimortalidad en estos niños. Entonces, las dosis se van a dar de acuerdo a la edad. En niños de menos de 6 meses se va a aplicar 50,000 unidades internacionales y mayores de 12 meses, 200,000 unidades internacionales en 2 momentos, inmediatamente después del diagnóstico y al siguiente día. Y en caso lo requiera, 2 a 4 semanas después, si es que los síntomas aún continúan. Y el último lineamiento que nos recomienda la OMS es el de asesorar a la madre sobre la enfermedad. ¿Esto por qué? Porque esta enfermedad está producida por un virus, no está producida por bacterias. Entonces no tiene sentido darle al bebé antibióticos y es algo que las madres muchas veces solicitan. Es por eso que siempre hay que asesorar sobre este tema. Acá tenemos algunas imágenes, más o menos para ir reconociendo el tipo de erupción que va a tener el sarampión, ¿no? Como ya vemos acá es bastante confluente en el nivel del rostro, acá se nota más, ¿no? Que a nivel retroauricular, a nivel del rostro también, y acá podemos ver cómo empieza la distribución desde la cara hacia el tronco y hacia las extremidades.
Y acá tenemos una imagen pues de una niñita con conjuntivitis, niñita con sarampión que tiene conjuntivitis. Vamos a seguir con lo que es la rubiola. ¿Okay? La rubiola está causado por un virus de la familia de los togavirus, como ya vimos al inicio. Tiene un periodo inicial, un periodo de incubación de 14 a 21 días, un periodo prodrómico de más o menos de 2 a 5 días y un periodo exantemático más o menos de 3 días. El contacto pues va a ser de nuevo respiratorio por gotitas de secreción nasofaringea y esta va a contagiar 7 días antes y 7 días después de la aparición del exantema. Y su grupo etario es variable, puede ser tanto en niños en edad escolar como en lactantes. Ahora, para diferenciar de la enfermedad anterior, esta también va a presentar conjuntivitis, sin embargo, la conjuntivitis en la rubiola es sin fotofobia. No tiene fotofobia, esa es una de las principales diferencias con el sarampión. Luego también va a tener un periodo catarral y algo importante es que esta va a presentar adenopatías. ¿Okay? Adenopatías que son retroauriculares, cervicales posteriores, occipitales y además son dolorosas a la palpación. Y la rubiola también va a tener un enantema característico que es la conocida la mancha de Forchheimer, ¿ok? Que es justo este enantema que va a aparecer en el paladar blando y que también suele aparecer unas 40, disculpen, antes de la aparición del exantema. En el periodo exantemático lo que vamos a tener es un exantema de tipo morbiliforme y poco confluente. Esa es una de las diferencias que vamos a tener con el sarampión, que era bastante confluente, especialmente a nivel del rostro. Esta no va a afectar palmas y plantas, hay que recordar eso, y va a demorar aproximadamente un día en afectar todo el cuerpo. De igual manera también es descendente y centrífugo y también va a desaparecer en el y acá vamos a seguir viendo la presencia de ganglios retroauriculares y cervicales. Las complicaciones que vamos a tener es la principal y la más frecuente es la artritis. De hecho, se presenta en un 70% de los casos. Por tal motivo es que en algunas literaturas la artritis ya no la considera dura más o menos semanas. Otras complicaciones que puede tener la encefalitis. Acá tenemos una imagen. ¿Sí se escucha? Es que lo de complicaciones. Ya la complicación más común es la artritis. De hecho, es tan frecuente, casi un 70%, que en algunas literaturas ustedes van a encontrar artritis como parte del cuadro general. Ya no lo consideran como una complicación más, porque es muy frecuente. Y esta es de pequeñas articulaciones. Va a durar de días a semanas y esta va a desaparecer sin secuelas. Otras complicaciones que podemos ver son la plaquetopenia, la anemia hemolítica, la hepatitis y la encefalitis. Acá tenemos una imagen donde podemos ver pues cómo es el exantema. Este de acá es mucho más rosado, ¿ok? Si van a encontrar una palabra en los libros que lo pueda definir es rosado, a diferencia del sarampión que decía rojizo. Y pues al igual que sarampión, este también tiene su vacuna, ¿ok? Que es la misma. La vacuna es CPR de 2 dosis
decir, todas las enfermedades que vamos a ver hoy tienen diagnóstico clínico. En algunos casos se puede utilizar un diagnóstico laboratorial, por ejemplo, en el caso de la rubiola, cuando se sospecha de una rubiola congénita. Esto lo va a hablar más adelante mi compañera, sin embargo, voy a hacer un alcance rápido nomás de que cuando tenemos una madre que se contagia por vía respiratoria, puede transmitir esta infección al feto por vía transplacentaria. El primer y el tercer trimestre son los momentos de mayor riesgo y especialmente cuando ocurre la infección en menos de 12 semanas hay un alto riesgo de malformaciones. Las características de la rubiola congénita podemos definirlas básicamente en 4 en esta mnemotecnia, que vendría a ser la persistencia del conducto arterioso, la sordera neurosensorial, la microcefalia, la catarata de origen central, ¿okay? Que es lo que conocemos como la tetrada de Greg, que ya seguro también les hablará mi compañera más adelante. Entonces estos son niños que, para que se acuerden, niños que no ven y niños que no oyen, ¿ok? Porque por la sordera y por la catarata. El tratamiento es de soporte. La mayoría de estas enfermedades de igual manera también van a tener solamente un tratamiento de soporte porque la mayoría son de origen viral y se van a autolimitar. Entonces, antipiréticos para la fiebre, analgésicos si es que así lo requiera, ¿no? Para el dolor. Seguimos con lo que es la varicela. En la varicela vamos a tener un periodo inicial de unos 10 a 21 días, seguido por un pródromo de síntomas catarrales, fiebre y malestar que genera mialgias. Este pródromo más o menos va a durar de 1 a 2 días y luego tenemos un periodo exantemático que más o menos dura de 10 a 15 días. Ok, ahí está. Y va a contagiar de 1 a 2 días antes de la aparición del exantema hasta que todas las lesiones hayan hecho costra, ok, esto es muy importante. La edad de presentación es en niños menores de 10 años, ok, niños menores de 10 años. Algo característico acá es que además de que esta enfermedad se puede contagiar por vía respiratoria, también nosotros vamos a poder identificar un contagio por vía directa, ¿ok? Un contacto directo con el líquido de las vesículas que nosotros vamos a ver en los niños puede producir contagio. Entonces, en el periodo exantemático, es lo más resaltante de esta enfermedad, es el polimorfismo regional que nosotros vamos a ver. Lo voy a resaltar también para que quede acá, el polimorfismo regional. ¿Y qué se refiere a eso? Que nosotros vamos a ver diferentes tipos de lesiones en el niño. Vamos a ver máculas, pápulas, vesículas umbilicadas, pústulas y costras. Y esto no quiere decir que primero un día vamos a ver máculas y otro día vamos a ver pápulas y al siguiente vesículas. No, todas estas van a aparecer de manera simultánea. Como podemos ver en imagen, vamos a tener a la vez tanto máculas como pústulas y podemos ver costras y vesículas y es por eso que se conoce como el polimorfismo regional o también llamado como el cielo estrellado, ¿okay? Que es bastante característico de la varicela. Esta enfermedad, este exantema aparece por primera vez en el cuero cabelludo y de ahí se va a dirigir de igual manera, de manera descendente hacia la cara, al tronco, se dirige a los miembros superiores y sin embargo no llega a afectar o es muy raro que afecte a los miembros inferiores, ¿ok? También puede afectar a las mucosas, hay que resaltarlo acá, también puede llegar a afectar a las mucosas y a ciertas zonas de presión. Entonces, acá referente a lo del contagio, ¿no? De que contagia solamente hasta que todas las lesiones hayan hecho costra. ¿Por qué? Porque las costras no contagian. Las costras no contagian. Esto también es muy importante. Las costras no contagian. Entonces, lo que sí podría llegar a contagiar, como ya les dije, es el líquido dentro de las vesículas, eso sí, pero las costras no. Y algo también muy importante que también lo voy a resaltar acá, es que es
este exantema es muy pruriginoso, le va a picar mucho al niño. Y esto puede resultar desfavorable porque una de las complicaciones más frecuentes que presenta la varicela es una sobreinfección bacteriana en la piel por rascado que puede producir impétigo. No va a producir acá, como vemos en la imagen, esta sobreinfección bacteriana, justamente porque el niñito al rascarse va a sobreinfectarse porque tiene justamente todas las bacterias en las uñitas. Por eso también se recomienda en estos niños siempre bañarlos diario y cortarles las uñas. Esa es una de las principales medidas, ¿no? O uno de los principales lineamientos del manejo en la varicela, ¿no? El baño diario y el corte de uñas. Otra de las complicaciones que pueden existir y que también son muy importantes es la cerebelitis, ¿ok? La cerebelitis no es tan frecuente como la sobreinfección, pero sí también es muy importante señalarla acá. Y luego también podemos tener el síndrome de Rey, que es cuando se da aspirina al paciente. Esta enfermedad, de igual manera, también tiene su vacuna. Entonces, esta es la vacuna contra la varicela, que recientemente ha sido incluida en el esquema de vacunación. También se aplica a los 12 meses, ¿ok? En lo referente al diagnóstico, este diagnóstico suele ser clínico, es suficiente con que sea clínico, aunque también se puede hacer un PCR de líquido vesicular, una serología, pero no es muy común pedirlo. En lo referente al tratamiento, de igual manera también suele ser sintomático, se puede dar paracetamol, pero lo que sí se debe evitar a toda costa es la aspirina, ¿ok? La aspirina porque esto puede conducir al síndrome de Rey, como ya les había dicho, que es una encefalopatía con daño hepático. En algunas literaturas se habla de una terapia antiviral, esto aún está siendo discutido. Se habla de una terapia con aciclovir o valaciclovir oral en los primeros 2 días, especialmente en adolescentes que no han sido vacunados o en huéspedes inmunodeprimidos. Para en casos de sobreinfección bacteriana, se recomienda dar algunos antibióticos, como por ejemplo cefalexina, que solo en esos casos, no es que se va a dar siempre los antibióticos, que solo en los casos de que ocurra ya el impétigo. Acá de nuevo tenemos algunas imágenes para tratar de identificar estas erupciones, la aparición simultánea de varias erupciones, ¿no? Acá tenemos las vesículas umbilicadas, vemos las pápulas, las máculas, las costritas. Entonces eso es bastante característico, lo que se conoce como el cielo estrellado. Y como ya les había dicho, esta enfermedad suele afectar bastante lo que son las mucosas, ¿no? Acá vemos una vesícula de Bacteria hematosa en el paladar, es un enantema, ¿no? Y acá vemos, pues, para diferenciar un poco recordando lo que son las lesiones elementales, la vesícula, ¿no? Que tiene el líquido dentro, y acá vemos una pápula. Para aclarar algunos puntos acerca de la varicela, y acá también esta enfermedad, la varicela, la pueden encontrar en algunas literaturas como un exantema de vesículas, ¿ok? Porque esa va a ser como una de las lesiones más representativas, entre todas las que vamos a ver. Vamos a seguir con lo que es la escarlatina. La escarlatina es la única enfermedad de las que vamos a ver acá que está causada por una bacteria, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes. Y de hecho, muchos consideran de que la escarlatina es una complicación de la faringoamigdalitis, ¿ok? Es una complicación de la faringitis o de la faringoamigdalitis causada por el estreptococo. No lo consideran como no lo consideran como una enfermedad por sí sola, no lo consideran dependiente de esta faringoamigdalitis. Tiene un periodo inicial de 1 a 7 días. Esta sí se contagia de todas maneras de vía respiratoria. Tiene un periodo prodrómico que va a estar caracterizado por un mal estado general, por cefaleas, vómitos, por las amígdalas grandes con exudado. Esto es importante. Y va a tener 2 etapas. Una etapa primera de una lengua en fresa blanca, como se conoce, una lengua saburral,
y una segunda etapa de lengua en fresa roja o aframbuesada, como podemos ver acá en la imagen. Luego tenemos un periodo exantémico que dura más o menos entre 12 a 48 horas, que está caracterizado por lesiones maculopapulares, rojizas, palpables y que son bastante ásperas. Por eso se le conoce acá como piel de lija, la piel se pone áspera. Estas sí van a aclarar a la presión y las lesiones también van a ser confluentes, van a aparecer en la cara, pero van a respetar el triángulo nasolabial, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro rostro y acá tenemos la carita, entonces va a respetar el triángulo nasolabial. Va a predominar a nivel de las axilas, de las ingles y de las nalgas. El periodo en el que la escarlatina es contagiosa es más o menos 24 a 48 horas antes de la aparición del exantema, ¿ok? 24 a 48 horas de la aparición del exantema hasta aproximadamente unas 24 horas después del tratamiento, ¿ok? Cuando se comienza con el tratamiento, aproximadamente el día después ya deja de ser contagioso, ¿ok? Un día. Sin tratamiento podría llegar a ser contagioso incluso hasta 13 días. Por eso es muy importante iniciar con la terapia antibiótica. Acá sí hay terapia antibiótica porque de nuevo está causado por una bacteria. La escarlatina, el grupo etario en la que nosotros podemos identificar más escarlatina es en niños en edad escolar, más o menos de unos 5 a 15 años. Las complicaciones que nosotros vamos a poder identificar las podemos dividir en complicaciones iniciales o supurativas y en complicaciones tardías o no supurativas. De las iniciales, la que más tenemos que recordar son los abscesos faringios. Y de las tardías vamos a identificar la más representativa, que es la glomerulonefritis postestreptocócica. La escarlatina no tiene una vacuna, sin embargo, sí hay un tratamiento para esta. Antes del tratamiento del diagnóstico, de nuevo clínico, ¿ok? Cuando hay una alta sospecha basada en la sintomatología. Acá sí se ha hablado de algunos exámenes auxiliares, como lo podría ser en especial el hisopado faringio, donde vamos a poder identificar un cultivo de garganta positivo para Streptococcus pyogenes. En lo referente al tratamiento, acá sí vamos a utilizar una terapia antibiótica basada en lo que es amoxicilina o penicilina, que son los fármacos de elección. Como alternativa podríamos utilizar cefalosporinas y en caso de que el niño sea alérgico a la penicilina, podríamos utilizar clindamicina o algún macrolito como la citromicina. Acá también tenemos algunas imágenes para diferenciar. Acá tenemos justo este eritema predominante en las axilas, del cual ya les había hablado. También es predominante en la zona de los pliegues. Acá no se ve muy bien, pero vemos la cara también enrojecida del niño. Sin embargo, el triángulo nasogeniano se respeta, nasolabial, se respeta. Tenemos acá la característica de la piel de lija, ¿no? Que es bastante áspera. Y uno de los puntos más importantes y resaltantes de esta enfermedad, que es la lengua aframbuesada, que va a permitir diferenciarla de las otras enfermedades exantemáticas. En lo referente al eritema infeccioso, el eritema infeccioso está causado por el parvovirus B19, como ya les mencioné al inicio. Tiene un periodo inicial de 4 a 28 días. El periodo prodrómico es bastante rápido. Y luego le sigue un periodo exantemático que ya es más largo, más o menos de 10 a 15 días. Asintomáticos, y si es que llega a aparecer algún síntoma, es leve, se asemeja a un resfrío muy leve, puede haber febrícula, dolor de cabeza, pero en la mayoría es asintomático. El periodo exantemático presenta 3 etapas que se van a producir en varios días. La primera etapa es del eritema en la mejilla o el signo de la doble bofetada, de la cachetada, lo van a encontrar con diferentes nombres, pero es básicamente este eritema que nosotros vemos acá a nivel de las mejillas de los niños, ¿no? Que parece como si les hubieran dado una cachetada, ¿no? Que es bastante característico. Luego de esto vamos a
identificar un exantema maculopapular, que suele aparecer ya en el cuello, en el tronco. Y de ahí viene una fase de aclaramiento reticular que es pruriginoso o que también se le conoce como de encaje. ¿Por qué de encaje? Voy a adelantar para mostrarles cómo es que se produce. Como pueden ver, se ocurre un aclaramiento, pero aún tenemos zonas enrojecidas, entonces da este aspecto como de un tapetito. Por eso se dice erupción en encaje, ¿no? Acá también se puede apreciar. Luego de que desaparece el periodo exantemático, aún puede reaparecer con ejercicio, con sol, con el estrés, con rascado o con calor. El periodo de contagio es 5 días antes de la aparición del exantema. Entonces acá tenemos la aparición del exantema y es 5 días antes. Y obviamente es vía respiratoria. El grupo etario en el que se manifiesta más esta enfermedad es de los 5 a 15 años, niños en edad escolar. En lo referente a las complicaciones, acá vamos a tener la artritis, que esta es de grandes articulaciones y puede cronificar, a diferencia de la artritis que nosotros vimos en la rubiola, que podía solucionarse y no dejar síntomas para más adelante, ¿no? Esta sí puede cronificar. Y una de las complicaciones más importantes que vamos a identificar es la aplasia medular. ¿Por qué ocurre esta aplasia medular? Voy a explicarlo en otra diapositiva, acá no me alcanza. Ya, entonces tenemos el parvovirus B19, lo que es el que nos va a producir el eritema infeccioso. Entonces, este parvovirus va a atacar a 2 células especialmente, ¿ok? Va a atacar a las células endoteliales, y esto es lo que nos va a producir, pues, el rash, ¿no? El exantema. Pero, además, también va a afectar a lo que son los eritroblastos, ¿ok? Estos eritroblastos son precursores de los glóbulos rojos y esto nos va a provocar una supresión transitoria de la eritropoiesis. Una supresión transitoria de la eritropoiesis, que en niños que son inmunodeprimidos, pues la viremia va a cronificar, la viremia va a durar más y esto puede llevar a una anemia. ¿Okay? Es por eso que se produce la anemia en el parvovirus. Entonces, es por eso que acá tenemos la anemia hemolítica. Es una de las complicaciones. Voy a cambiar de color. Otra de las complicaciones que se puede producir en el eritema infeccioso es el síndrome purpúrico en guante y calcetín. Esto se da más en adolescentes, ¿no? Es un eritema que se va a limitar bastante a lo que son las palmas y a las manos y a los pies, entonces por eso es de guante y calcetín. En lo que refiere al diagnóstico, de nuevo, es clínico, que es un diagnóstico clínico, aunque también en algunos casos se podría llegar a hacer PCR o serología, ¿ok? Cuando nosotros identificamos una IgG es porque ya ha habido una infección previa. El tratamiento, de nuevo, es predominantemente sintomático, esta igual es una enfermedad que se suele autolimitar. Sin embargo, es posible que requiera transfusiones de sangre en ciertos pacientes, como en el caso que vimos de pacientes que llegan a generar anemia, o también en el caso de una hidropesía intrauterina, ¿ok? Esto ocurre bastante cuando hay una transmisión transplacentaria, ¿ok? Tenemos nuestra mamá de nuevo que va a adquirir la infección cuando está embarazada. Entonces, si adquiere la infección en el primer trimestre, esto ya podemos decir que es igual a una muerte fetal, ¿ok? Pero si la adquiere en el segundo trimestre, es cuando ocurre ya la hidropesía intrauterina.
intrauterina, que es esta edematización del bebé, y ahí sí es requerido las transfusiones para tratar la enfermedad. Lo referente al exantema súbito. El exantema súbito, o también llamado roceola, lo voy a poner acá. El exantema súbito, o también llamado roceola, tiene un periodo inicial. La roceola infantil de 7 ¿no? a 15 días. Sí, roceola infantil. Ahí está, roceola. Sí, ese es el nombre completo. O también quinta enfermedad. Tiene un periodo inicial de 7 a 15 días y un periodo prodrómico más o menos de unos 3 a 5 días. Y algo bastante característico de esta enfermedad es la fiebre que va a tener. Es una fiebre, la voy a resaltar acá para que se acuerden, es una fiebre muy elevada y sin foco, ¿ok? Que más o menos dura de 1 a 3 días antes de la aparición del exantema. Y algo característico también es que el niño se encuentra en buen estado general a pesar de la fiebre. Es una fiebre que incluso llega hasta los 40 grados, ¿ok? Muy alarmante para muchos padres. Sin embargo, cuando llega el periodo exantemático, la fiebre empieza a disminuir. Es un periodo febril. Entonces, esto es bastante característico de la roceola infantil. El periodo exantemático está caracterizado por un exantema maculopapular molviforme, poco confluente, como pueden ver acá, que desaparece sin pigmentación, y este sí va desde el tronco, se dirige hasta el cuello y hacia los miembros superiores, no toca cara y no toca miembros inferiores, para recordarlo, ¿ok? Se va más a la región central del cuerpo. Se transmite de nuevo, de igual manera, vía respiratoria, y está mucho más presente en niños entre 6 a 15 meses, ¿ok? Las complicaciones que puede haber es básicamente, la más común es la convulsión febril, justamente por esta fiebre muy elevada que se presenta al inicio. Luego también puede haber parálisis facial, leucocitosis, esclerosis múltiple, o epitiriasis rezada cuando es causada por el virus herpes humano del tipo 7, porque recordemos de que el exantema súbito está causado por el virus del herpes humano tipo 6 y 7, el más común es el 6, específicamente el 6B, para recordar lo que vimos al inicio. El diagnóstico, de nuevo, es clínico. Hoy ya van notando un patrón en la mayoría de estas enfermedades se diagnostican a modo clínico. La serología y el PCR pueden estar disponibles, pero se suele pedir en pacientes inmunodeprimidos, no es muy común. Y el tratamiento en niños inmunocompetentes es básicamente sintomático, de igual manera como las otras enfermedades. Y en niños inmunodeprimidos sí se recomienda una medicación antiviral. Acá les he puesto una imagen como para tratar de distinguir a simple vista. Si no les hubiera puesto los nombres, hubiera sido un poco difícil de diferenciar entre la rubiola, el sarampión o la roceola. Es por eso que es muy importante identificar tanto los tiempos de presentación, en qué edad es mucho más fácil apreciar cada una de estas enfermedades, los pródromos, si tiene fiebre o no, dónde apareció primero el exantema. Entonces, todas estas características nos van a permitir diferenciar una enfermedad de otra. Es por eso que vamos a concentrar toda la información que hemos visto en este resumen, ya para ir terminando. Empezamos con los tiempos de incubación, ¿no? Del sarampión, la rubiola, la varicela, la roceola, el eritema infeccioso y la escarlatina tienen tiempos de incubación diferentes y obviamente tienen edad de presentación diferentes. Enfermedades como el sarampión, ¿ok? Se presenta más en niños pequeños, al igual que la roceola, que también se presenta en niños pequeños. El eritema infeccioso, la escarlatina, incluso la varicela y la rubiola se pueden llegar a presentar en niños más grandes, en niños en edad escolar. Algo también muy importante para recordar es el periodo de contagio, ¿ok? Esto es importante porque muchos de estos niños van a tener que quedarse en casa. Y hay que saber decirles a los padres hasta cuándo van a poder quedarse en casa y cuándo van a poder retomar sus clases, por ejemplo, ir al colegio o tener contacto con alguien. Entonces, en el caso del sarampión, recordando un poco, 5 días antes, 5 días después de la aparición del exantema, ¿ok? Acá esto representa la aparición del exantema. En el caso de la rubiola va un poco más,
7 días antes, 7 días después, para más o menos acordarnos así números fijos y que no se nos olvide. En el caso de la varicela, es más o menos un día hasta 2 días puede ser antes de la aparición del exantema hasta que todas las lesiones hayan hecho costra, porque las costras no contagian. En el caso de la rociola no se ha descrito muy bien lo que es el periodo de contagio. En el caso del eritema infeccioso, este va desde 5 días antes de la aparición del exantema. Entonces acá, cuando aparece el exantema, no le vas a decir al niñito, quédate en casa porque vas a poder contagiar a alguien. No tiene sentido, ¿no? Porque no, en este periodo no va a contagiar a nadie. Y en el caso de la escarlatina, es más o menos de 1 a 2 días antes de la aparición del exantema hasta 1 día después del inicio del tratamiento. Sin tratamiento sí puede durar mucho más, hasta 13 días, como ya les dije. Acá de nuevo les traigo, pues, para que ya lo vean así todas las enfermedades en conjunto, para que vean cómo es que se diferencia una de otra. Tenemos el sarampión, que tiene estas pápulas que son rojas, rojizas, que tienen una diseminación cefalocaudal, tiene un exantema maculopapular eritematoso confluente. Esas son las palabras para recordar. Recordemos también la conjuntivitis con fotofobia, no se olviden, con fotofobia. Ahora voy a poner con fotofobia. Además también presentaban un enantema. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Era de las manchas de Koplik. Manchas de Koplik. Okay. Palabras clave nomás para acordarnos de todo lo que hemos visto. Y esta así afecta palmas y plantas, ¿ok? Le voy a poner un check acá, así afecta palmas y plantas. En el caso de la escarlatina, estas son pequeñas pápulas rojas, son ásperas, ¿ok? Acá voy a poner piel de lija, que suelen aparecerse a nivel de las axilas, de las ingles, de los pliegues, y como ya les dije, respete el triángulo nasolabial. Acá esta enfermedad está precedida por una faringitis o una faringoamigdalitis, ¿ok? Para recordar más o menos los antecedentes con los cuales nos puede venir el niño. En el caso de la rubiola, estas son pápulas que son rosadas, ¿ok? Estas son rojas, estas son rosadas, que van a iniciar también en la cara y que se van a diseminar con rapidez. Acá también vamos a identificar un enantema a nivel de la boca. Esta se conoce como las manchas de Forchheimer. ¿Okay? Para recordar de igual manera. Acá vamos a encontrar adenopatías, por ejemplo, adenopatías retroauriculares. En el caso del eritema infeccioso, lo que hay que recordar acá bastante es el signo de la bofetada, las mejillas, o el signo de la cachetada, como también lo he visto en algunos libros, y la erupción en encaje, ¿no? Acá se nota un poco mejor lo que hemos visto en las fotografías, ¿no? La erupción en encaje, que se da en troncos y en extremidades, y estas no afectan palmas y plantas, ¿ok? No afecta palmas y plantas. Y en el caso del exantema súbito o roceola infantil, acá nosotros vamos a ver las pápulas que también son rosadas. Estas van a iniciar en la cara y se van a diseminar con rapidez. Sin embargo, no suelen llegar a lo que es el tronco. Acá lo siento. Sí, a mi internet. Yeah. Luego vamos a tener lo que es la varicela. La varicela de nuevo les repito, lo clásico, el cielo estrellado. El cielo estrellado, ¿ok? Que justamente vamos a ver toda la confluencia de diferentes tipos de lesiones simultáneamente en el paciente, y también puede afectar a las mucosas. Y esto es más o menos para diferenciar, pues así de una vista general, las 6 enfermedades que hemos tratado ahorita. Entonces, volviendo al paciente que vimos al inicio, ¿no? El paciente de 4 años, con fiebre, con racha en la parte superior del cuerpo,
que se nota claramente enfermo y que los padres reportan que apareció un rash hace un día, que es como el que vemos en la foto. Entonces, voy a acercar un poco para que vean bien el tipo de lesiones, y no sé si alguno de los que está acá me podría decir más o menos qué estarían pensando al ver este tipo de lesiones con esta descripción pequeña, ¿no?, que les he mostrado. Activen sus cámaras, por favor. Sí, muy bien, es varicela. Justamente tenemos acá más pequeño, esa afectación, ¿no?, que ya les vuelvo a repetir, de cielo estrellado, ese polimorfismo regional que vemos. Y obviamente acá dice que es en la parte superior del cuerpo. Como ya les dije, la varicela no suele llegar a lo que son los miembros inferiores. Acá les tengo 2 preguntas más ya para terminar de cerrar estos conceptos. Okay. La primera es: un escolar de 6 años con fiebre de 39 grados, dolor faríngeo y erupción generalizada desde hace 3 días. En el examen lo notamos pálido, con un exantema maculopapular eritematoso difuso fino, amígdalas hipertróficas rojo intenso, petequias en paladar blando y lengua con papilas rojas prominentes. ¿Cuál es el diagnóstico? No sé si alguno lo sabe, si no acá igual ya lo vemos. A ver, Leslie. A ver qué dice Ronald. Ronald. Ahí está pasando el basurero. Ya. Muy bien. Avísenle que venga. Rubén. Escarlatina, doctor. Escarlatina. Sí, doctor, escarlatina. Correcto. Muy bien. Sigue. Sí, es escarlatina, ¿no? Hay bastantes, acá en esta pequeña descripción, hay bastantes puntos que nos orientan a pensar en una escarlatina. Para empezar, la edad, ¿no? Luego, el dolor faríngeo. Como ya les dije, en la escarlatina es muy común tener este antecedente de faringitis. El tiempo también de erupción. Acá también vemos las amígdalas hipertróficas rojo intenso y obviamente la lengua frambuesada, ¿no? La lengua frambuesada. Entonces, muy bien, era escarlatina. Luego, en el otro caso que tenemos, vemos a una niña de 10 meses que inicia con fiebre alta, tos persistente, rinorrea, congestión ocular al tercer día. Aparecen lesiones exantemáticas, maculopapulares, confluentes en la cabeza y que se van extendiendo al resto del cuerpo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Alguien? Varicela. ¿Ya? ¿Alguien más? Miren la edad primero, vean. Muchas de estas lesiones, de estos exantemas se definen por la edad generalmente, ¿no? La escarlatina generalmente raro es un bebé lactante, pero sí puede haber la descamación y la piel de como de gallina o de lija, ¿no? Pero acá en el caso, vean, la edad es importante, ¿no? Y los síntomas se parecen al del resto, ¿no? Pero hay una peculiaridad que es cefalocaudal. Uh-huh. Sí, justamente como dijo el doctor, entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial teniendo en cuenta lo que es la edad de presentación de las enfermedades. Acá tenemos una niña de 10 meses que tiene justamente la presentación cefalocaudal, ¿no? Dice confluentes en la cabeza y que se van extendiendo al resto del cuerpo. Entonces, por ahí alguien lo dijo, era sarampión. Ya, acá les dejo ya un cuadrito donde ya lo pueden leer después, donde ya está todo resumido, ¿no? Tanto la etiología, la incubación, el contagio, la clínica que presenta, las complicaciones y el tratamiento. Yo les recomendaría que siempre los tenga porque además de ser, estas enfermedades suelen ser bastante comunes, algunas de estas, como por ejemplo la varicela o la roceola, son también temas que son muy comunes en los exámenes. Si ustedes revisan los exámenes, suelen venir bastantes, al menos una pregunta de esas temáticas. Y acá más o menos les he puesto lo que he podido encontrar que suele venir más.
En el caso del sarampión, por ejemplo, y la rubiola, ya no es muy común verlo por el tema de la vacunación. De hecho, en este año, la última revisión que hice de este año, se identificaron 8 casos que fueron sospechosos de rubiola y de sarampión, ¿no? 6 de rubiola y 2 de sarampión. De esos casos, 7 se descartaron y solo queda uno pendiente de resultado, ¿no? Porque ya es muy raro ver pacientes con sarampión o rubiola, y cuando se presenta uno de estos casos, pues se suele anunciar bastante porque ya es muy difícil verlo. Y de igual manera también ya está disminuyendo los casos de varicela también, porque se acaba de incluir hace algunos años al esquema de vacunación, ¿no? Antes sí era mucho más común. Y pues eso es todo. Si tienen una pregunta.